casos en los que los claros son muy cortos y es donde todavía podemos nosotros darle una aplicación correcta a este tipo de elementos. Pero cuando las losas eran más, tenían claros de mayor distancia, lo que teníamos que hacer era buscar un sistema de losa en dos direcciones. Platicamos también que una losa en una dirección o una losa en dos direcciones tienen dos formas distintas de realizarse. Son métodos distintos de diseño. Platiqué yo y les envié un video en donde les explicaba sobre el método de marco equivalente o método directo que se utiliza para losa en dos direcciones contra métodos que se van a utilizar para diseñar el elemento en una dirección. Entonces eso es lo que yo quería que tuvieran ustedes en mente. Vamos a ver aquí, vamos a ver en estas imágenes. Tenemos nosotros, desde el capítulo 4, un tema que nosotros vamos a empezar a ver, que va a ser el diseño de vigas T, que va a ser el diseño para losas en una dirección. No sé si hasta aquí vamos claros en lo que estamos visualizando. ¿Aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Lo puedes repetir? Es que hasta ahorita pude entrar y no escuché completo. Platiqué lo de la clase pasada, ¿no? Platicamos lo de que las losas en una dirección eran mejores cuando económicamente me podían resultar positivas, que era cuando teníamos claros muy pequeños y pudiera funcionar este tipo de losas, que si los claros eran más grandes, teníamos que utilizar una losa en dos direcciones porque era un sistema que iba a ser más económico en ese caso. Luego platicamos, cosa que vimos en el video, que les mostré, no sé si lo vieron el video, en donde platicamos que las losas en una dirección se diseñan de una manera y las losas de dos direcciones se diseñan en otro concepto, de los cuales les mencioné que existían dos, que era el método directo y el método del marco equivalente para losas en dos direcciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Andrea, ¿podrías leernos los primeros párrafos de esta parte? Ok. Análisis. Dame un segundo. Análisis y diseño de vigas T y vigas doblemente reforzadas. Los sistemas de concreto reforzado para piso consisten normalmente en losas y vigas coladas monolíticamente. En consecuencia, las dos partes actúan conjuntamente para resistir las cargas. En efecto, las vigas tienen una tira en su parte superior llamada patines y las vigas en forma de T. Así formadas reciben el nombre de vigas T. La parte de una viga T situada bajo la losa se denomina alma. Las vigas pueden tener la forma de L si el alma se encuentra en el extremo de una losa. Los estribos del alma se extienden dentro de las losas, tal como lo pueden hacer las varillas dobladas del refuerzo principal, con lo que ayudan al trabajo de conjunto de las vigas. Es problemático estimar que tanto de la losa actúa como parte de la viga. Si los patines de vigas T son robustos y compactos en su sección transversal, los esfuerzos de flexión quedarán distribuidos con bastante uniformidad a través de la zona de compresión. Sin embargo, si los patines son anchos y delgados, los esfuerzos de flexión variarán bastante a través del patín debido a las deformaciones por cortante. Cuanto más alejada del alma esté una parte de la losa o patín, menor será su esfuerzo de flexión. ¿Hasta ahí? ¿Qué entendiste, Andrea? Que según cómo estén, como la separación de las vigas, bueno, primero
que las vigas pues son en forma de T y las que van a las orillas de las losas son las L, que dependiendo del alma de la viga va a depender cuánto es su compresión y cuánto es su flexión. A ver, vamos a ver. A ver, voy a cambiar. Por favor, enciendan su cámara todos. Vamos a ver. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya me pude conectar. Muy bien. Bueno, aquí estamos. A ver, compartir. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a... Sí se ve el libro, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. No, esta Ahorita es prendo una la cámara. viga T, que es realmente una losa aligerada, un sistema de losas aligeradas. Como podemos ver nosotros ahí, está formada por unas ciertas cosas que se llaman alma y otra que se llama patín, que es lo que vamos a poner aquí. Entonces, vamos a ver esta parte. ¿Por qué creen que se utiliza la losa aligerada en vez de la losa sólida? Pues para que no sea tan pesada lo que van a cargar las vigas y o columnas o castillos. Sí, según yo es para aligerarla, ¿no, Inge? Pues sí, una parte es para aligerarlo. En eso estamos de acuerdo. Lo que dicen es correcto. O sea, una parte es aligerar el elemento. Y también para cuestión de costos, ¿no? Pues sí, pero aparte tengo otra ventaja, ¿no? ¿Qué va a pasar con la deflexión en una losa aligerada versus una losa sólida? Es menos abrupto si llega a haber derrumbe. ¿Qué crees que se deflexione más? ¿Una losa aligerada o una losa sólida? Pues la ligerada tiene, digamos, de más elasticidad, ¿no? Elasticidad entre comillas. Pero ¿cuál va a tener mayor peralte? ¿Una losa aligerada o una losa sólida? La sólida, ¿no? ¿Mayor peralte? No sé. Eso sí no ¿Quién? sé. ¿Quién apuesta? ¿Quién cree tener la razón? ¿Qué creen? ¿Qué tiene más? ¿Qué va a tener una mayor espesor? ¿Una losa sólida o una losa aligerada? ¿Alan? ¿Qué tiene más espesor? ¿Una losa aligerada o una losa sólida? Más espesor, pues una losa sólida, diría yo. O sea, que para ustedes, si yo tuviera una losa sólida, tendría que ocupar todo, a ver, todo este espacio. Bajo el concepto que me dicen, la losa tendría que tener todo ese espesor. ¿Es así correcto? Si fuese sólida, tendría que tener todo el ancho y todo el área que ocuparían, en teoría, los aligerantes en una losa sólida. ¿O Sí, no? pues ocuparía el área de los calcetones. ¿Todos creen lo mismo? ¿Marcela? No, porque ahí en la ligerada el peralte es más grande, por lo mismo, por los casetones. En cambio, en la sólida
El peralte es más corto porque se apoya con las varillas que se encuentran unidireccional o bidireccional. Es así, o sea, realmente una losa en una aligerada tiene un peralte mayor porque tiene que ocupar el espacio de los aligerantes. Ujú. Pero en cuestión de volumen de concreto, pues sí debería de ser menor que una losa sólida. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos aquí nosotros? Que si el espesor de una losa sólida es menor que una losa aligerada, ¿eso en qué me beneficia o en qué me perjudica? La cantidad que va a cargar. Una aligerada no aguanta mucho peso en comparación de una sólida. Eh, mm, pues cuestionable, podría ser cierto, podría no. Efraín, ¿qué piensas? ¿No se supone que las aligeradas y las otras que dijo Marcela, creo, tienen que aguantar más o menos lo mismo? O sea, solamente la aligerada es para no usar tanto concreto, ¿no? No usar tanto concreto, pero ¿es la única ventaja que le ves? ¿O ves otra ventaja posible? Porque es difícil que nosotros veamos losas sólidas, ¿no? O generalmente en la construcción no se ve mucha losa sólida. No sé quién de ustedes ya esté elaborando, trabajando en esto, y las personas que ya estén trabajando, ¿han visto muchas losas sólidas o no? Marcela, ¿tú ves losas sólidas en tu Sí, chamba? sí. ¿En qué casos? Lo que pasa es de que trabajaba en Metalsa y pues ahí hay mucho montacarga y eso, entonces sí necesitan ser sólidas porque aguantan el peso de montacargas o chasis que ponen encima de las losas. Y en cuanto, En losas de bueno, entrepiso. perdón, En losas de entrepiso. bueno, de entrepisos utilizábamos más que nada de viga, pura viga y sí estaba, o sea, que de marco de viga. Y sí estaban sólidas, no muy gruesas, pero sí era de sólido. Y en cuanto a las de Viguete Bovedilla, me tocó en el Nuevo Sur. Ahí está muy delgado lo que viene siendo el concreto y de hecho se caían las tijeras de los andamios y llegaban a perforar lo que viene siendo la losa. O sea, no es posible. Por eso le digo, de Viguete y Bovedilla, de casetones, son cosas que no van a utilizar mucho peso. El peso de una persona no es mucho en comparación de un carro o algo. No, pues es diferente porque eso son cargas dinámicas. Acuérdate de eso ya son cargas que generan vibraciones sobre el elemento. Entonces ya es otra forma de diseñar las cosas. Vamos a ver, Andrea, ¿tú has visto mucha losa sólida? No, normalmente yo entro hasta la parte de acabados y cosas así, ya lo último. Pero no ves si es losa aligerada o losa sólida la que hicieron. Pues me ha tocado ver losas aligeradas, losas sólidas, no recuerdo. Carlos, no está Carlos. Bueno, vamos a ver, vamos a explicar aquí. Una losa aligerada tiene que tener un mayor peralte. Cuando tienes un mayor peralte, ¿qué es lo que vamos a tener de beneficio? ¿Se acuerdan que platicábamos? Es un concepto que ya hemos platicado mucho, que ya lo vimos en vigas.
¿Cuál es la ventaja de tener un peralte mayor? ¿Ninguno? Nada. ¿Para qué hacíamos nosotros el peralte en la viga? ¿Para qué calculábamos nosotros el peralte en la viga? Pues para saber su porcentaje de acero, poder calcular su porcentaje de acero. Realmente no. O sea, lo que hacíamos era para definir que el elemento no se deflexionara. ¿Recuerdan que platicamos nosotros que un problema era la deflexión? Que las losas, que las estructuras tienden a tener una caída dentro de su elemento, tienden a curvearse, que esa curvatura que se presenta debe de ser evitada porque si no se cargan los muros de los elementos. O podríamos cargar un vitral que tengamos o cualquier cosa que estuviéramos aplicando en ese caso. Entonces, nosotros tratamos a toda costa de utilizar este tipo de sistemas que me generen tal perjuicio. Entonces, yo tengo un peralte mayor, voy a tener una deflexión menor, lo cual significa que la losa tenderá a deflexionarse menos. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? ¿Carlos? ¿Sí, Carlos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Entonces, Carlos, ¿por qué no contesta? ¿Qué le pasa, Carlos? Lo veo triste. Vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos este problema. Tenemos un elemento que en una losa aligerada voy a tener un mayor peralte, por lo tanto voy a tener menos deflexiones. Entonces tengo dos aspectos positivos a considerar en el momento de desarrollar mi estructura. Voy a tener una estructura que no sea tan problemática porque no va a tender a flexionarse. Entonces, lo que sí vamos a hacer, lo que sí vamos a ver es otro concepto que también viene. Yo les dije que había un libro que se llama Diseño Estructural, creo que de Roberto Meli, en donde te explica cuál es la función también de este elemento. En teoría, la parte que viene aquí dibujada, en la parte superior, va a ser el patín. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Yo tengo aquí mi patín. Que sería la parte de la tira superior, que sería esta zona. Que sería esta parte de arriba, sería lo que sería el patín. La parte inferior sería esta parte que viene acá abajo, es lo que se conoce como nervadura. Entonces, la parte superior es el patín, la parte inferior es la nervadura. ¿Ahí vamos bien? ¿Se entiende esa parte? ¿Se puede ser tantitito zoom, A ver, déjame ver, quitar aquí. por favor?
Tengo que quitarlo. Nosotros, esta parte que tenemos aquí superior, vamos a ver. Aunque ¿sí me oye? ¿Te escucho? Sí, ¿sí me oye? ¿Sí? Dime. No, gracias, es que estaba batallando con el micrófono. Ok, vamos a ver. Yo aquí tengo una losa aligerada y la losa aligerada tiene dos partes que la componen, que se llama en la parte superior, se conoce como patín y la parte inferior se conoce como nervadura del elemento. Entonces, esta parte roja que estoy dibujando se refiere a la parte del patín. Esto es lo que va a ser el patín. Y la parte inferior o la parte que está aquí se conoce como el alma de la viga. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esto tiene una parte muy importante. Ahí esto que está en naranja o que estamos anchurando en naranja, pues se refiere al alma del elemento. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es distinguir primero esas dos partes de la sección T. Una viga, que es la parte superior, que sería el patín, y la otra parte que sería la nervadura, la cual está marcada en naranja. Y entonces, esto tiene una funcionalidad muy práctica. En teoría, las fuerzas de compresión y tensión, nosotros ya las vimos dentro de un elemento. Se coloca un patín que es compresión y se coloca otro patín que es el patín de tensión. Si ustedes recordarán, la zona que se refuerza aquí, la zona que se refuerza es la zona de tensión. Por lo tanto, de la imagen que tenemos aquí, díganme qué tipo de momento se está presentando en la estructura. En esa losa, ¿qué tipo de momento está reforzado con esas varillas? Ese es tensión. Sí, pero ¿qué tipo de momento es? Cuando la tensión va abajo, ¿qué tipo de momento es? Ah, es negativo, no. A eso se refiere, ¿verdad? Positivo o Ah, negativo. positivo o negativo. ¿Cuál es este? Positivo. Es No, negativo. negativo. Ay, no recuerdo. Negativo, positivo. Andrea, tú dices que es positivo, ¿verdad? Ajá. Entonces estás en contra de tus compañeros. Pues es que tengo entendido que cuando las varillas están abajo es positivo y cuando están arriba es negativo. Según Entonces yo. tus compañeros están equivocados Pues, híjole. con la pena. Pues no digo que estén equivocados, pero. Les falta verdad. No. O sea, ¿Que le llegamos o qué? Pues que solo hay dos opciones, o Andrea está en lo correcto o está equivocada. Entonces le pregunto si cree que ustedes están equivocados. yo confío en Marcela. Si Marcela dijo negativo, yo le creo a Marcela. Marcela, ¿te sostienes? Sí, gracias. Y y te tengo una noticia mala, Andrea, y una buena. ¿Cuál quieres primero? La mala primero. La mala, está equivocada, Marcela. La buena es que tenías una buena idea, pero la dejaste pasar por no confiar en ti. Entonces se vuelve malo también, ¿no?
Hay que defender lo que uno cree, a pesar de que otras personas digan otra cosa, ¿no? No siempre tienen la razón las demás personas. Inclusive, pues aquí se equivocaron. El momento positivo es cuando el acero se coloca en la parte inferior. Momento negativo es cuando el acero va en la parte superior. Entonces, en este elemento que tenemos nosotros aquí. Pero no estábamos hablando de lo del patín de arriba. Yo por eso dije que era negativo, porque estaba arriba. ¿El patín? Sí. Sí, pues yo también me refería a ese que era negativo. Hasta estaba hablando del alma. De la sección T. Estoy hablando del conjunto. Trabaja en conjunto. Esto es, si eso es correcto, pasaría al siguiente caso. Díganme, ¿qué estaría en compresión y qué estaría en tensión? Si el momento es positivo, como aquí viene dibujado, ¿qué parte está en compresión y qué parte estaría en tensión del elemento? Pues la parte de arriba está en compresión, ¿no? Y la parte de abajo está en tensión. Ajá, entonces tendrías tú que la parte de arriba sería en compresión, que sería el patín, estaría en compresión, y la parte inferior, que sería la nervadura, estaría en tensión. Ese sería el pensamiento, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, si es momento negativo, ¿qué pasaría? Pues estaría en tensión el patín, ¿no? ¿Estaría en tensión el patín? No, en compresión. El no, patín es lo de dijo que arriba. al revés. Está al revés. Entonces es tensión y abajo es compresión. Así es, entonces estaría en tensión el patín y en compresión estaría al revés, en tensión estaría el patín y en compresión estaría la nervadura o el alma llamada dentro del elemento. ¿Cómo creen que eso afecte realmente al desempeño? ¿Ustedes creen que va a ser muy diferente diseñar para momento negativo que para positivo? Porque esto se va a flexionar como la viga. Entonces la pregunta sería, si esto va a pasar, ¿cómo creen que va a afectarme a mí al momento de diseñar? Pues depende del tipo de losa que sea, si es positivo o negativo, ¿no? Ajá, pero el ancho del patín es diferente al ancho de la nervadura. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? O sea, el área anchurada del patín es mucho más grande de lo que es la nervadura, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál va a generarme mayor fuerza de compresión? ¿El patín o la nervadura? La nervadura, ¿no? La nervadura, Efraín. La nervadura. Marcela. Yo me voy con el patín. ¿Y qué crees, Marcela? ¿Tienes razón y los demás están equivocados? ¿O no, Pues no sé, Marcela? no estoy muy segura. Bueno, ese sería el problema, ¿no? Que yo si yo lo diseño esto con compresión arriba y tensión abajo, pues es una diferencia a que si la compresión está abajo
y la tensión arriba, porque el área va cambiando. ¿Qué creen que me convenga más? ¿Un momento positivo o un momento negativo para este tipo de diseño? ¿Qué me convendría? No, negativo, Negativo, ¿por qué, Andrea? porque el acero estaría en la parte superior y su fuerza de soporte pues está en la superficie. Pero, ¿qué es lo que me proporciona la fuerza de compresión? Recordémonos eso. Que va a llegar un momento como se pone, como quien dice, hacia arriba, al momento de ejercer la presión y todo va a hacer que se vuelva estable, como quien dice, nulo. Pero, ¿qué me va a ayudar más para tener fuerza de compresión? ¿Qué me ayuda más? ¿La nervadura o el patín? Sigo con la nervadura. La nervadura. ¿Quién que me Pero escucha? si- Patín, ¿no? ¿Por qué, compañero? Mera suposición. No, Pues yo digo que es por lo ancho. Usted acaba de decir que el patín es más ancho que la nervadura. así es. ¿Y cuál es el principio que nosotros vimos en las primeras clases? Decíamos nosotros que la fuerza de compresión iba a estar dada por el concreto, ¿no? Por la fuerza, por el ancho del elemento. Si ustedes recuerdan, siempre multiplicábamos 0.85 F'(C) por A por B. Siempre nos importaba mucho el ancho del elemento. Entonces, este tipo de secciones T se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque si yo tengo momentos positivos, como puede ser en muchas de las zonas de la losa, ¿qué voy a tener? Voy a tener un área más grande a compresión y una zona a tensión más pequeña. Eso me llega a beneficiar en algo muy particular. ¿Qué va a ser? ¿Se acuerdan cuál es la función del concreto a tensión? ¿El concreto a tensión? Ajá. ¿Qué decía la teoría? Pues no sirve el concreto a tensión. No sirve. Entonces, si yo tengo un área menor a tensión, ¿qué pasa? Es menos probabilidad de que falle. No. Imagínate que que ustedes tuvieran unos amigos que en un equipo que pues no sirven para generar un mejor trabajo, ¿no? Imagínate que son 7 y de los 7, pues 4 nomás no dan, no aportan. ¿Qué preferirías? ¿Tenerlos en el equipo o no tenerlos? No tenerlos, No tenerlos, ¿por qué? porque pues no sirven para nada. Entonces, eso mismo pasa en esta losa, en una losa aligerada. Si el concreto no me aporta tensión, lo único que me hace es más peso sobre la estructura. Sí. Por eso es que quitarle con los aligeramientos área de concreto en la zona de tensión, pues me ayuda, me beneficia, porque estoy quitándole peso a la estructura y aparte no está trabajando ese concreto. Realmente acuérdense que el concreto a tensión generalmente se tiende a pensar que no funciona o que no está proporcionándome a mí un buen trabajo como elemento, ¿no? ¿Sí? Sí, jefe. Entonces, por eso es que la losa aligerada también es beneficiosa en ese aspecto. Es una losa en la que la zona de compresión es más grande, donde el concreto es bueno, y la zona de tensión tiene tramos más pequeños donde el concreto realmente no me aporta nada. Entonces, por eso me beneficia no tener esa carga de peso, como en el equipo que platicamos, ¿no? Marcela, ¿tú has tenido un equipo así? Sí, prefiero trabajar sola. Porque si no te aportan, pues te arrastran, te quitan tiempo, ¿no? Te fastidian. Entonces así pasa esto. Si algo no te ayuda, pues te va a perjudicar. Y el peso de un elemento, pues es perjudicial para mí.
porque me incrementa los momentos y me incrementa los efectos de cortante y todo eso. Entonces, si el concreto no me va a servir, pues lo mejor es que se lo quite. Por eso es que me ayudaría más a mí tener una estructura que tuviera estas características. Ahora, cambia en el sentido inverso, porque si el momento es ahora negativo, la zona que va a ser más grande va a ser la de tensión que la de compresión. Entonces, en momentos en momentos negativos, esta sección T no me va a ayudar mucho. Me va a perjudicar más de lo que me va a ayudar. Entonces ahí no me ayudan. Me ayuda en el positivo, pero en el negativo no es muy prudente, no es muy bueno esta sección. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se desmayaron? Sí, creo que sí. Estuvo medio raro. Sí, que todo bien. ¿Qué te revolviste, Andrea? A ver, cuéntame. ¿Qué duda te quedó? Pues es como, pues analizarlo detenidamente como para que me entre la información. Nada más eso. ¿Pero qué duda te quedó? A ver, platícanos. Es que entendí todo lo que quiso decir, pero me pasa como cuando estás en el examen y dices, pues sí entendí en la clase, pero ya cuando lo quieres aplicar se te cuatripea todo. Entonces apenas leer es darle una leída otra vez a la teoría. Ok, mira, se supone que tú quieres hacer una sección o la losa aligerada nace como una respuesta a hacer estructuras más eficientes, ¿no? A tener menos problemas de los que era la losa sólida. Entonces, una de las ventajas es quitarle peso, otra ventaja es aumentarle el espesor para disminuir las deflexiones y también la ventaja que tiene es que si el momento es positivo, la parte mayor del elemento trabajará con presión, o sea, tengo más volumen de concreto a compresión y a tensión tengo menos volumen, lo cual no me afecta porque el concreto es malo a tensión y el sistema o el método que utilizo considera que no me aporta nada. Okay. Por eso es que a mí me va a eficientar más tener al concreto trabajando en compresión que trabajando en tensión. Okay. De hecho, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. En una columna me convendría tener un concreto de alta resistencia o un concreto normal. En una columna. De normal. No, ¿Por qué no, Efraín? porque pues está un normal. ¿A qué se refiere? ¿A la 250. carga? Sí, un 250 es normal. Ajá. Ah, no, pues bueno, eso sí. Acuérdate que a partir, ya como, dependiendo de la tabla, pero a partir de 200 ya se considera un concreto que con fines estructurales. Y algunas tablas a partir de 250, o sea, es un concreto normal para cuestiones estructurales, para zapatas, Zapatas, vigas, para columnas. estructuras, columnas, para vigas, para losas. O sea, ya se considera un valor normal. Ya un concreto de mayor resistencia, no sé, unos 350, 400, pues ya se considera un concreto con una resistencia mayor. Es como para los muros de contención. Pues puede ser. Aquí, pregunta del millón, Andrea. ¿Qué me conviene? ¿Un concreto de alta resistencia para una columna o para una losa? Para una columna o para una... A ver, concreto de alta resistencia para una columna o para una losa es para... ¿Aquí pasas la materia o la truena? Espérame, cuota presión. Concreto de alta resistencia para columna o viga. Uno de los dos, para que sea de opción múltiple, uno de los dos me conviene una alta resistencia y para el otro no es tan importante.
no es relevante. Pues para la viga podría ser de alta resistencia porque la carga compresión está un poco más distribuida, en cambio en la columna es más puntual, por eso podría ser normal. ¿Los demás están de acuerdo con Andrea? ¿O hay alguien que quiera llevarle la contra? Yo digo que, bueno, no la entendí muy bien, Andrea, pero, o sea, si en una columna lo que necesitas es resistencia, Sí. o sea, que cargue más. En una losa no tanto, pero pues, no, yo digo que es al revés, ¿no? Lo que dijo Andrea. Bueno, a ver, ¿quién vota por Andrea? ¿Quién vota por Efraín? Se quedan callados. ¿El perro qué dice? Perro de mi vecino. Wow, dice que se va por Andrea, el perro, dice. Marcela, ¿tú que desempatas esto? ¿A quién le apuestas? A los puntos que va a dar, dice. Ya Marcela ya se olvidó. ¿Por qué me ponen esos dilemas, profesor? Pues De en la vida desempatar. siempre hay que elegir, ¿no? Además yo no entiendo porque yo no creo que deba de ser ofensivo o ofender a alguien que uno piense distinto, ¿no? Y más en cuestiones de aprendizaje, ¿no? Pues estamos aquí para aprender, estamos aquí para dar nuestra opinión. Y yo siempre les pregunto, no me gusta mucho dar la respuesta luego, porque creo que no te ayuda a ti a pensar, a poder desarrollar, a poder tú imaginarte qué está pasando, ¿no? Yo creo que una parte importante es que se lo imaginen y que ustedes piensen, porque al final de cuentas, como les digo, yo aquí pues no les puedo enseñar todo, ni siquiera yo sé todo, pero ustedes deben de tener la capacidad de imaginarlo, de entenderlo, la base del concreto reforzado que ya la vimos, y entonces entender por qué algunas cosas se pueden hacer o no. Entonces no es Bueno, mal que uno diga, pues yo creo que esto está bien o no está bien, ¿no? No creo que Efraín y Andrea se ofendan. me voy por las losas. Te vas por la losa, o sea, te vas con Andrea. No, Andrea, bueno, no sé quién dijo la losa. Andrea o por ahí. O sea, el que sea alta resistencia en las columnas y normal las losas. ¿Pero ya cambiaste, Andrea? No, que eso fue lo que dijo Efraín. Pero ahorita que Ajá. lo pienso me hace más sentido que lo que yo dije. Porque pues una columna, hasta ahí donde yo sé, porque no sé mucho de construcción, pues una columna no se puede aligerar, una losa sí. En cambio la columna recibe Toda la carga. toda la carga y pues en la losa está más distribuida. Pues Sí, tienes razón. Dime, yo también pienso eso. ¿quién me habla? ¿Elda? Brenda, Brenda. Brenda Alegría. sí, ¿Tú piensas eso? sí. Con Efraín y el cambio de, o sea, ya todos viraron hacia ese lado, solo Marcela se quedó sola. No, creo que Marcela dijo que lo de Efraín también. Yo dije que apoyaba lo de la losa, que era más. O sea, más resistente, resistencia de concreto a la losa Sí, y menos a la columna. sí. Lo que pasa es que la columna se refuerza más porque se le ponen los espirales, que dijimos, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijo que se llamaba, profesor? Tunchos. Los cinchos. Sunchos, sí. Entonces es más varilla que concreto. Bueno, me gusta que hayan pensado. La respuesta sería que las columnas, ¿a qué trabajan? ¿A compresión o a flexión? ¿O a flexocompresión? ¿A qué trabaja una columna? Flexocompresión. La compresión, ¿no? La compresión, ¿no? Las dos son correctas. Una columna trabaja a compresión o a flexocompresión. ¿Se acuerdan que platicábamos nosotros que cuando yo hacía el ejemplo de la regla, ¿se acuerdan? Sí. Que les decía que había una carga
que si esta carga era demasiado, primero la columna trabaja con presión y llega un momento en que la carga es tan grande que le genera una flexión al elemento, generándose la flexocompresión. Y que eso estaba definido por algo que se llama la relación de esbeltez. Entonces, un elemento que es muy esbelto, que tiene poco ancho, pues puede trabajar a flexocompresión, mientras que elementos robustos de columnas trabajan a compresión. Por eso ustedes ven que antes se utilizaban columnas bien grandes, ¿no? 50 centímetros, que las ves y dices que se ven feas, pero pues que trabajan a compresión. Entonces, en la mayoría de los casos más simples va a ser compresión, pero no podemos descartar que las columnas trabajen también a flexocompresión. Entonces, si una columna trabaja compresión y una viga trabaja a flexión, ¿dónde me conviene tener un concreto de mayor resistencia? Pero de puntos, espéreme, deme puntos. En la viga, ¿no? Todo por interés, Efraín. Ah, pues es lo que mueve al mundo, Inge, pues yo creo que es a la columna. Pues, ¿el concreto es bueno para qué? Para la compresión. Para la compresión. ¿Qué me sirve? ¿Cuándo me serviría más un concreto de alta resistencia? Si las columnas trabajan principalmente a compresión y una viga o una losa trabajará una parte pequeña en compresión y la mayoría de la zona en tensión. Pues en un concreto de alta resistencia funciona en una columna porque está sometida a compresión. Así es, como las columnas trabajan principalmente a compresión, no perfectamente, pero principalmente así lo hacen, va a ser más efectivo que yo gaste mi dinero en utilizarlo en una columna que esté trabajando a compresión, porque ahí sí la mayoría del concreto va a trabajar a lo que es bueno, que en una losa en donde la flexión hace que una partecita del elemento esté trabajando a compresión y no todo el volumen del concreto. Por eso es que es mejor utilizarlo en una columna que en una viga. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí, Marcela? Sí. Entonces, así de sencillo o así de complicado es esto. ¿Dónde me conviene? La respuesta ya la sé o ya la tengo si me sé la teoría, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos ver aquí. Ahora, yo tengo dos casos posibles que van a funcionar aquí en la viga. Espero que lo vean. ¿Cuál es la diferencia entre la sección TA y la sección TB? Efraín, por 0 puntos. Por 0 nada. Nada se crean. A ver, ¿cuál era la pregunta, Inge, perdón? ¿Cuál es la diferencia que ves entre A y entre B? Pues la diferencia es de que el eje neutro en A está más arriba, está en la línea, en la viga que va horizontal, y en la B el eje neutro va en la viga que va vertical. Sí, ¿crees que eso perjudique en algo? ¿O no? Sí, al momento de aplicarle una carga, Inge, voy por agüita, ahí vengo. Ándale. ¿Me traes tantita? No sé, Inge, ya. ¿Ves? ¿Y cómo te va a dar puntos si no me respondes esto? Ve, ya hablé más que todo el grupo. A ver. Vamos a ver. ¿Qué me beneficia? A ver, en primer lugar, esos son los dos casos que voy a tener. El primer caso será cuando el valor de A es menor que el valor del espesor del patín. El espesor del patín es el llamado aquí HF. HF va a ser el espesor de patín. Y entonces el valor de A estará definido
Vamos a ver. Aquí si se alcanza a ver. A ver si lo podemos poner. Y vamos a ver. Estamos batallando. El primer caso que tenemos ahí es cuando A es menor que T. ¿Qué quiere decir? Que el valor de A, ¿se acuerdan ustedes que es la altura de la parte superior hacia donde se considera la resistencia que se está proporcionando del concreto a compresión? Entonces, aquí vemos que la altura A sería menor que HF o el espesor de patín. Entonces, cuando esto sucede, todo lo que está anchurado tiene el mismo ancho, pero en el caso 2 que tenemos aquí visualizado, es diferente. El valor de A llega, o el eje neutro llega hasta el alma. Por lo tanto, lo anchurado o el ancho que está con presión varía. En el patín es 1, mientras que en el alma es otro. ¿Sí? Sí, no. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿creen que eso me pegue o no me pegue? ¿Qué creen? ¿Va a ser fácil o va a ser difícil? ¿Qué piensan? No sé, dice. ¿Qué creen? Marcela, ¿qué crees? Ando tratando de ver qué onda porque se supone que las rayas es varilla, ¿no? ¿O no? Y lo demás es concreto. El puntito es varilla, el AS. Ah, ok, ya. Lo anchurado es lo que se supone que es lo que está con presión. Ah, ok, ya. Eso es lo que Entonces, se supone, ¿verdad? Entonces, si tú ves en el primero, el ancho coincide con el ancho del patín. O sea, lo que está anchurado es todo lo que mediría el patín. ¿Sí? ujú. Pero en el caso 2, no. Lo que está anchurado en el patín, pues es el ancho de patín esta parte, pero luego cuando baja la nervadura también hay una zona de la nervadura que te está comprimiendo. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que todo va a ser más fácil o va a ser más complicado ante esta situación? Va a estar más complicado. ¿Por qué, Marcela? ¿Por qué eres pesimista, Marcela? Porque arriba en el primero es una carga distribuida completamente y en el segundo es una carga distribuida, pero en parte también es puntual. Tienes mucha razón. Entonces, ¿se acuerdan la fórmula que nosotros utilizamos para el diseño de vigas? Que ha sido como un tótem que hemos utilizado desde el inicio. No sé si lo recuerdan. La de la fórmula general. No, la fórmula para determinar la resistencia a flexión de los elementos. ¿La recuerdan?
No. Pero si esa es la que hemos visto casi. Mn igual a F' C BD cuadrada W. ¿No? Que multiplica a 1 menos 0. $59W. ¿A poco no se acuerdan de esa? ¿No? ¿Brenda? La fórmula que usamos siempre aquí. La de Mn igual a F' C BD cuadrada W que multiplica a 1 menos 0.59W. ¿No te acuerdas? Por aquí la debo tener anotada. ¿Te acuerdas de ella? Ya No no, te- la vamos. Si la recordamos, entonces yo les preguntaría a ustedes, ahí nos pide el ancho del elemento. Ahí lo dice F' C B, que es el ancho del elemento multiplicado por el peralte efectivo al cuadrado. Entonces ese ancho, si es en el caso 1, pues está fácil de solucionar, porque el ancho sería el ancho de patín. Pero cuando tenemos dos anchos diferentes que hay compresión, que es el ancho del patín y el ancho de nervadura, ¿cuál utilizaríamos nosotros para diseñarlo de forma correcta? Uno. No respuesta. El de patín. Pues imagínate, o sea, cuando nosotros utilizábamos la viga, ustedes recordarán muy bien que cuando nosotros diseñamos la viga, utilizábamos el ancho de la viga, ¿no? En alguna parte del cálculo. Sí. Pero pues ahí no había bronca, pues el ancho de la viga es el mismo desde arriba hasta abajo. Por lo tanto, el ancho de la zona de compresión es el mismo independientemente de donde esté el eje neutro. Pero en estos ejemplos que tenemos acá, eso ya no es verdad, porque la sección va cambiando de magnitud, de tal manera que en el patín es más ancha, pero en el alma es más pequeña. Y entonces, ¿qué ancho utilizo? Si ambas secciones están a compresión, y se supone que ambas secciones tendría yo que considerarlas para calcular la resistencia a compresión. Pero pues sin embargo no lo tengo. ¿Qué hacemos? ¿Le hablo a un ingeniero, Efraín? Pues a 2 se me hace. Y que hagan juntas semanales, a ver qué. No, Sí. está. Se tendría que sumar, ¿no? O sea, lo del ancho más aparte lo de la nervadura, la parte de la nervadura. Pues tenemos una parte buena, una noticia buena y una noticia mala. Como todo en la vida, no todo es malo, pero tampoco, ni mucho menos, todo es bueno. Entonces, cuando yo tenga el caso en el de arriba que tenemos, en el que F'C, en el que tenemos ahí pactado, voy a utilizar la misma fórmula que he venido utilizando desde tiempos inmemoriales. Ay, Dios. Voy a utilizar lo mismo que venía utilizando, la misma fórmula que venía utilizando anteriormente.
Y para mí, si esto se presenta, pues para mí no va a ser problema alguno. A ver. Desgraciadamente aquí me falta el D cuadrada. Nada más que esto está batallando para escribirlo. Porque siempre Agarre la línea y que no agarre el lápiz. No, es que quiero agarrar el lápiz, pero no lo está tomando para escribir. Está en tardadón. Bueno, pero el D es al cuadrado. Y entonces, cuando esto pase, en el primer caso, vamos a tener que utilizar esta fórmula que ya la hemos utilizado miles de veces. Va a ser lo mismo que diseñar una viga rectangular si diseñamos una sección en donde la zona de compresión se presente en el patín. ¿Vamos bien ahí? Sí, no. Sí. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a diseñar el elemento bajo esa fórmula. Pero cuando el caso sea diferente, en donde el eje neutro cae en el alma, que sería el caso 2, el caso B que está ahí, la fórmula no podría ser la misma y tendría que ser otra forma de solucionar estos elementos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué son dos casos posibles de solución? Entonces, pues nosotros vamos a tener, al igual que en vigas doblemente reforzadas, dos casos. Si ustedes recordarán, cuando diseñamos o cuando vimos algo de las vigas, vimos que había un caso en el que el acero fluía en la zona de compresión y otro en el que el acero no fluía. De tal manera, yo tenía que utilizar dos ecuaciones para poder solucionar estos elementos. Entonces, recapitulando, vamos a tener dos ecuaciones. Una que va a ser cuando el eje neutro caiga en el patín, que fue el caso de la sección A, y otra cuando el eje neutro caiga en la nervadura o en el alma, que va a ser el caso B, para lo cual les voy a mostrar la fórmula que necesitaremos para solucionar eso. ¿Ven estas fórmulas que están aquí? Sí. Sí. ¿Les entienden? Un poquito más grande. ¿Les entienden? Fácil. La de cálculo de A. La primera. Cualquier cosa. Si le entienden, les hago un monumento porque entender a... ¿Todas o son todas? Porque me sale que la está moviendo bien rápido. Es todo, pero no, esto es nada más para mostrarles que el libro de McCormack es un libro que no sirve para los ejemplos. Porque desgraciadamente las fórmulas están en unidades inglesas, no son las mismas fórmulas que utilizamos nosotros, por lo tanto se nos hace muy difíciles poder hacer la traducción, ¿no? Por ejemplo, aquí 12, generalmente 12, ustedes saben, 12 pulgadas es un pie, entonces debe ser 12 para multiplicarse para la unidad, para cambiarlo al factor de la unidad inglesa, para cambiarlo a pies, y entonces a uno no entiende ya nada. Al revés. Son 1022 pie kilolibras, entonces está en pies, por eso lo multiplica por 12 para pasarlo a pulgadas y ahí sacar la ecuación. Entonces, esto se los muestro para que el libro de McCormack no es un libro que sea muy bueno para los ejemplos. Yo me baso en la teoría que tiene ahí, que sí me parece bien, pero sí los ejemplos
están ahí complicados de ver. Entonces, si no lo entendió, no se preocupe, no pasa nada. Yo tampoco le entendí a lo que dice ahí. No hay problema con ello. Les digo, porque él maneja unidades inglesas que tendríamos que pasarnos ahí buen rato para ver qué está haciendo realmente. Entonces, vamos a verlo en el libro de el buen doctor Oscar González Cuevas, en donde ahí sí viene más fácil este tipo de ejemplos. Vamos a ver. No lo tengo ya. Ya lo perdí o qué libro. Vamos a ver. González Cuevas. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Entonces, pues ya tenemos dos casos. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Entonces, si ya tengo dos casos, ahora lo que quiero hacer es descubrir la fórmula para el caso 2. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. A ver, González Cuevas. Generalmente ahí haciéndoles un poco de historia, allá en la uni, en la competencia, pues no se observa el método tal y como es, porque hay la idea de que nosotros debemos no complicar al alumno, pero pues yo creo que eso no es correcto. O sea, hay dos, una losa aligerada puede trabajar en dos formas y por lo tanto el diseño depende en qué de los casos esté. Entonces, si yo te digo que nada más existe un caso, pues te voy a estar engañando y posiblemente pues la estructura pueda fallar si no te aclaro que eso puede pasar. Obviamente que es una complicación más que vamos a tener al momento de diseñar un elemento, porque no es lo mismo diseñarlo para el caso 1 y no es lo mismo diseñarlo para el caso 2. Entonces, vamos a ver. Generalmente lo que vamos a tratar de hacer nosotros va a ser lo siguiente, que va a ser, la forma de simplificarlo va a ser tratar de estar en el caso 1, pero lo que vamos a hacer es tratar de que todos los elementos que estemos escogiendo o las dimensiones que escojamos sean suficientes para estar en el caso 1. Una pregunta del millón, ¿de qué depende la altura del eje neutro? Ándale. Del área de compresión. Pero si yo te digo, les digo a ustedes, oye, Marcela, pues tú vas a diseñar esto, ¿ah? Y pues hay dos casos. ¿Cómo vas a controlar tú, bajo la experiencia, que esté en un caso o en otro? ¿Qué considerarías tú que le podría afectar o no? Que eso es lo que queremos ver. Vámonos. ¿Qué harían? ¿Mentir? Aumentar la cantidad de acero. Pero yo tengo que pensar en cómo modifico el eje neutro. ¿Cómo soy capaz yo de modificar el eje neutro? ¿Qué variables puedo lograr
para modificar el eje neutro. Vámonos. Las dimensiones de la viga, o sí. Las dimensiones de la viga. Acuérdense de algo muy importante, la compresión y la tensión se deben de equilibrar. Por lo tanto, el eje neutro cambiará dependiendo de la necesidad que tengamos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo le pongo mucho acero, estoy generando mucha fuerza de tensión. Por lo tanto, debe de haber una gran zona de compresión para compensar la cantidad de acero que le puse yo. Sin embargo, si yo le puse poco acero, no voy a necesitar tanta zona de compresión del elemento. Por lo tanto, es que va a haber un eje neutro mayor o menor. Entonces, yo puedo suponer, bajo ese principio, que si yo hago una casa con unas cargas definidas y con un tamaño de aligerantes definidos, la mayoría de las veces debo de caer en el caso deseado, porque las cargas no van a ser muy diferentes, porque el contenido de acero de refuerzo que va a tener la estructura va a ser similar, de tal manera que puedo más o menos prever estar en el caso 1 o en el caso 2. Eso es lo que podemos más o menos prever. Pero ahora, si yo voy a hacer una casa, pero esa casa va a tener unos aparatos muy pesados o le van a dar otro uso diferente al normal, pues a lo mejor ya mi suposición y mi eje neutro no va a quedar donde yo pensaba, porque ya estoy modificando las cargas, los pesos, la dinámica que va a tener ese edificio. No sé si más o menos han entendido o soné muy profundo, muy filosófico. Pues más o menos, está bien. Marcela, tú que siempre dices la verdad. Inventa. Ya se fue Marcela Yo temprano. yo me quedé un poquito así en el limbo, o sea, de que con ese dibujo yo no lo entendería. Perdón, pero, o sea, con lo que usted explicó de que las cargas y para checar eso, pues se tiene que definir, ¿no? El eje neutro se modifica bajo el principio de que la fuerza de compresión y tensión deben de ser iguales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿O no? Entonces, imagínate tú que a una losa le pones mucho acero en la zona de tensión. Y entre más acero le pones, pues vas a tener mayor fuerza de tensión. Por lo tanto, debes de compensar. Tienes que lograr tener una fuerza de compresión igual para poder lograr compensar esa fuerza que le pusiste con el acero que colocaste. De tal manera que para que se equiparen, la zona de acero la zona de compresión debe de aumentar porque debe de dar una fuerza muy grande para poder equipararse a la fuerza de tensión. Es así como se va modificando el problema. Ahora vamos a ponerlo en términos más simples. Imagínate que son dos pandillas de cholos. Tú tienes 10 y el otro tiene 20. ¿Qué haces? Pues traes 10, ¿no? Faltantes para poder compensar lo que te falta. Pero al compensar tú, pues los otros van a traer otra cosa para compensar el efecto que has cambiado tú. Entonces yo cuando le pongo acero, modifico el equilibrio. El equilibrio que tenía con una cantidad de acero no es el mismo equilibrio que va a tener con una cantidad adicional, porque tú al meterle más acero, vas a necesitar que el concreto haga la misma fuerza que el acero, y para hacerlo necesita una altura mayor, lo que cambiaría el eje neutro. Ya no sé si ya me voy a explicar mejor, Marcelo. Sí. Entonces, cuando tú cambias las cargas, cuando tú cambias el contenido de acero, modificas el eje neutro. Por esa razón, yo no puedo saber a priori
si estoy en el caso 1 o en el caso 2, porque aún no he calculado el contenido de varillas y no he definido totalmente las cargas, de tal manera que no sé dónde va a caer el eje neutro antes de que calcule el elemento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya nos perdimos y le hablamos a Locatel? Sí, está bien. Entonces, sé que no sé dónde va a estar el eje neutro. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcularlo como si estuviera en el caso 1 y colocarle el contenido de acero y al último revisar si estoy en el caso 1 o en el caso 2, que va a ser lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, por eso es que es muy importante la experiencia. Para mí sería más fácil calcular un caso 1 que calcular un caso 2. Pero lo único que puedo hacer para tratar de calcularlo de manera correcta es mi experiencia y tu intuición, ya sea de ingeniero o arquitecto, para saber si vas a caer ahí. Pero como dijimos toda la vida, no todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales. Entonces, ahí tenemos que ver nosotros qué es lo que va a suceder. Por eso es que usted no puede diseñar una estructura sin tener en cuenta que pueden pasar esas dos cosas o esas dos situaciones dentro del elemento. ¿Sí? ¿Eran más felices sin saberlo o son más felices sabiéndolo? Somos más felices sabiéndolo. ¿Sí? ¿Tú qué piensas, Andrea? ¿Eres más feliz ahora que antes? Sí. No sé, yo creo que se es más feliz con el desconocimiento. Porque, por ejemplo, hay compañeros que me preguntan, ¿no? ¿Cómo se diseña esto? Pues si tú no sabes y tú nomás conoces un caso, pues dices se diseña así. Y para ti, pues es más fácil, ¿no? Dices, pues es la forma en la que se diseña, pues yo no me meto en broncas. Pero cuando sabes que hay muchas cosas que pueden hacer que pueden cambiar cómo se desempeña la estructura, pues ya es más complicado que uno esté tranquilo, ¿no? Porque sabes que tienes que leer más, que tienes que revisar más cosas, y pues generalmente creo que eso no proporciona ahí mucho amor a esto, ¿no? Entonces, yo se los dejo a su consideración, pero sí entre más cosas sabes, pues más te das cuenta de que lo que sabes, pues no es mucho. Vamos a ver. Eso decía, lo decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Y qué decía Descartes, Inge? Descartes era, primero pienso, luego existo. Entonces, si no pensamos, no existimos, ¿no? Así era la visión de él. Sí, él decía así, si primero pienso, luego existo. Es así como lo que nos explicó la vez pasada, ¿no? De que cuando el acero fluye, que determinábamos el valor de A y que si no quedaba, volvíamos a recalcular. Ándale, así mismo. Vamos Aquí a hacer también. lo mismo aquí. Sí, nada más que con otras ecuaciones. O sea, es lo mismo, la misma idea. O sea, al igual que como lo hicimos en la doblemente reforzada, yo no podía saber en qué caso estaba. Aquí yo tampoco puedo saber en qué caso estoy antes de hacer el problema. Entonces es lo que tengo que ver yo. En qué caso estoy y resolverlo o tener que resolverlo al final. Pero al final me voy a dar cuenta, es como cuando se enamoran de alguien y luego se decepcionan al final. ¿Les ha pasado? ¿O no? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Sí. Pues aquí hace cuenta, va a ser lo mismo. Le vamos a apostar a alguien y al final nos vamos a dar cuenta
si valió la pena o no valió la pena. Lo mismo nos va a pasar. Aquí yo voy a apostar estar en el caso 1 de que la viga sea rectangular y al final de que hice todo esto y que perdí mi tiempo, pues voy a tener que regresar a solucionar a ver si era o no era. Si no era, pues voy a tener que calcular o apostarle a la otra ecuación. Como en la vida, ¿no? Entonces, así de triste. Esto, aquí están los dos casos. Aquí está el caso 2, donde el eje neutro cae en la nervadura. Y aquí viene cómo se desarrolla la ecuación. No quisiera mucho perder el tiempo en esa ecuación, porque por la forma que llevamos la clase en línea, se me hace un poco más complicada verla. Entonces, lo que sí es que para solucionar esto, la viga cuando está en la nervadura, yo voy a necesitar estas ecuaciones que tenemos aquí, que son la 1, la 3 y la 4 van a ser las que necesito que anoten. Entonces, les pido que en su libreta... Está compartiendo pantalla porque no me sale. A ver, sí, se me olvidaba. A ver, ahorita se las comparto. Estaba viendo el libro. A ver. ¿Ya se ve? ¿Ya lo ven? Sí. Ok, esto es lo mismo que vimos nosotros en el ejemplo pasado. Aquí viene cómo se desarrolla la ecuación. Lo que les digo que no quiero perder mucho tiempo en eso, por la forma en la que llevamos la clase. Generalmente sí lo explico, pero ahorita no me quiero entretener, quiero ver más lo que va a ser el problema. Entonces, aquí viene la explicación de cómo se hace la resolución de todo el problema. Pero a mí nada más me interesa que anoten la ecuación 1, la ecuación 3 y la ecuación 4, que van a ser las que voy a necesitar yo para solucionar las vigas en el caso número 2, que es cuando el eje neutro cae en el alma de la sección T. Entonces, les pido que anoten como caso 2, el caso 1 y el caso 2. El caso 1 ya les dije que es la misma ecuación que antes. El caso 2 sería este que viene dibujado aquí. Y les pediría que anotaran la ecuación 1, la 3 y la 4, que serían las necesarias para resolver ese tipo de problema. Comprende a la ecuación donde es A, SP es igual a 0.85 por S. Ajá. Nada más lo que diga ecuación 1, lo que diga ecuación 3 y la 4. Lo demás no. Lo demás es la simplificación matemática para llegar a esas ecuaciones. Entonces, ¿me lo anotan? Ecuación 1 y ecuación 3, ¿verdad, Inge? 1, 3 y 4. ¿Las anotan? Y anotan ahí que es para el caso en la que el eje neutro cae en el alma de la sección T. Es para ese caso. Y entonces nos vemos la próxima. ¿Cae en la sección qué, Inge? ¿Eh? ¿Cae en la sección qué? Es el caso en el que el eje neutro cae en el alma de la sección T. El eje neutro cae en el alma de la sección T. O sea, este dibujo que tenemos aquí, el de A, la viga completa. ¿Es ese caso? Las ecuaciones que me sirven son 1, 3 y 4. Y eso es lo que quiero que anoten. Y nos vemos la próxima clase. Ya quedó, profe. Ya quedó. Hasta luego, que tengan un buen fin de Nos semana. vemos. Que lo vea bien.
Oigan, hagan la encuesta, porfa, dísela. Ya le hicimos. Inge, no tomó lista, ¿verdad? No tomo lista, no. Bueno, pero ya hicimos ya hice la encuesta yo. Bueno, Inge, la Me ecuación vaya bien. 3 dice 0.85 F ¿qué? F prima C, B prima. F prima De C. B prima, ok. Debe ser F prima C, B prima. Nomás que aquí como que le cambiaron de letra, no sé por qué lo imprimieron mal. Es F prima C por B prima. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nos vemos. Gracias, Perfecto. profesor. Bye bye. Dale, que estén bien.